¿Sabías que en ajedrez a veces es una desventaja tener el turno de juego? ¿Acaso es una broma? Hoy te explico el Suxban, una idea poderosa que decide muchos finales, pero también puede producirse en el medio juego. Suxban es la unión de dos palabras alemanas, Zug, que significa jugada, Ban, que significa violencia, coacción, restricción, opresión. En ajedrez lo utilizamos cuando en cierta posición X al jugador que le corresponde jugar no tiene jugadas útiles, pues cualquiera que realice empeora su posición. Veamos algunos ejemplos para que se entienda mejor. Así que comience la aventura. Comencemos con el Suxban más clásico. Rey y peón contra rey. Es el turno de las blancas. Si juegan bien, ganan. Si le correspondiese jugar a las negras, perderían de inmediato, pues están en Suxban. Cualquier jugada que realicen empeorará su posición. Rey F6, las negras obligadas a jugar. Rey E8, Rey G7 controlando la casilla de coronación, dándole paso a su peón hacia la octava fila. Rey E7, F6, el peón coronará. Pero el Suxban no solamente se produce en posiciones tan sencillas como esta. A lo largo del video iremos aumentando el nivel de dificultad para que vean. Esta posición fue tomada del libro Las leyes del final de Nikolai Krogius, quien fue un gran maestro ruso, árbitro internacional, psicólogo, entrenador durante varios años del ex campeón del mundo Boris Spassky y también presidente de la Federación de Ajedrez de la URSS. En esta posición, después de Rey E4, las negras se encontraron en Suxban, ya que no tienen a su disposición ninguna jugada que impida a las blancas continuar con jaque y coronar el peón, a menos que entreguen la torre y de todas maneras ganaría ese final el primer jugador. Quizás en estos momentos te preguntes cómo crear el Suxban en una posición. Algunos autores han aportado valiosas ideas sobre cómo podemos orientarnos cuando pretendemos construir una posición que conduzca a nuestro adversario al Suxban. Entre ellos destaca el método sugerido por el gran maestro Nikolai Krogius. Cuando se refiere a revelación del principal factor de lucha, en la posición que vimos era el paso del peón hacia la coronación, pero también puede ser amenazas de mate, ganancia de material. En Facebook he visto que publican mucho esta posición, la cual es un excelente ejemplo para el tema que estamos viendo. Pausa el video si aún no sabes cómo continuar con blancas. Voy a contar hasta 3 para luego decir la jugada. 1, 2, 3. Torre A6. Después de ella, las negras están en Suxban. Si mueven el alfil, torre por A7, jaque mate. Y si B por A6, B7, jaque mate. Este problema, por si no sabías, fue compuesto por Paul Morphy cuando tenía solo 10 años de edad. Recuerda pausar el video si aún no has visto la secuencia. Voy a contar hasta 3 y de ahí la diré. 1, 2, 3. Alfil E5, atacando a la torre y al alfil de A1. Si torre H1, G7, ganando. Alfil por E5 jaque, torre por E5 jaque, rey F8 única y ahora torre E8 jaque. Si rey G7, F6 jaque, captura la torre. Si rey por E8, G7, atacando a la torre, torre G8 para que no corone el peón. Entonces F6, las negras están en Suxban, deben entregar la torre. Torre F8, G por F8 igual a dama, rey por F8, rey D7, quitándole la casilla E8. Luego de rey G8, rey E7, Suxban nuevamente, capturará al peón de F7 y gana fácil. ¡Adoro los finales felices! No parece fácil ganar esta posición, ya que de capturar el peón se jugaría alfil F4 jaque y las negras lograrían las tablas. Pero observen que si le correspondiese jugar a las negras ahora, no pueden capturar el caballo porque el peón de A coronaría. Y en caso tal de mover el alfil, en la posición que lo pongan sería jaque y caballo por alfil.
por lo que hay que buscar una jugada que mantenga la esencia de la posición. ¿Ya la encontraste? Rey H1 y las negras pierden automáticamente. En muchos finales, dejar a tu oponente en Suxban puede que sea la única forma para conseguir la victoria, por lo que conocer y dominar este concepto puede serte útil para cuando se te presente la oportunidad. Y ahora estás en Suxban. Suscríbete, dale like, comparte y comenta. Gracias por quedarte hasta el final.